Bueno, vamos a tocar un tema que hace algunos años se ha puesto de moda porque realmente llamó la atención en su momento ese caso tan mediático, ¿no? Que tenía que ver con sustracción de menores por parte de extranjeros, matrimonios que en este siglo y en el final del siglo pasado se realizaron muchos en distintas partes del mundo, porque esa migración que se va produciendo entre tantos países hace que se generen allí matrimonios con gente de distinta nacionalidad. Y bueno, fue lo que ocurrió en su momento a la señora Gabriela Arias Uriburu, que se la llegó a denominar como una supermamá, porque un día el ex marido desapareció con los 3 hijos y bueno, nada más ni nada menos que a Jordania, uno de esos países donde cada trámite, bueno, mamita querida, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se puso un poco en el mostrador, en las charlas, en los medios, este tema de cómo resolverlo cada vez que había un conflicto de este tipo. Por eso queremos charlar con María Fernanda Castelli, que es abogada especialista en Derecho Internacional, se dedica al tema de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, han manejado casos en todo el país, inclusive algunos que tienen que ver con la zona. Y bueno, para que nos cuente un poquito cuáles son las maneras de proceder y cuáles son tal vez los recaudos que se pueden tomar para aquellos que estén en alguna relación de este tipo o quieran comenzarla o estén en conflicto. María Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu contacto. Bueno, el placer es nuestro y bueno, nada mejor que para un tema tan delicado hablar con alguien especialista en este tema de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Así que contanos un poquito cómo es la actualidad y cómo deberían manejarse aquellos si en algún momento se ven en algún tema o para futuro, porque sabemos que aquí en Mar del Plata también con la gran migración que ha habido venezolana, hay muchos venezolanos trabajando, muchos colombianos, hay gente que viene de Europa, hay ejemplos de este tipo de matrimonios, la verdad, muchísimos. Exactamente, vos lo dijiste cuando presentaste el tema, es un tema que hoy por hoy es bastante común. Sabemos que los matrimonios con connotaciones internacionales es algo que hoy está a la orden del día y esto ha traído aparejado un gran aumento de estos casos donde ya nadie se extraña, ¿no? Que los progenitores sean de distintas nacionalidades, que los niños tengan que vivir en distintos lugares y como vos bien decías, a esto hay que darle soluciones. La gente necesita respuestas para este tipo de cuestiones cuando se enfrentan a situaciones de alta sensibilidad, como fue, por ejemplo, el renombrado caso de Gabriela Arias Uriburu y toda su lucha. Bueno, el aumento de los casos es significativo y por ende también la necesidad de información en este sentido, ¿no? Es importante que las personas sepan que frente a una situación de sustracción o retención ilícita de un niño, niña o adolescente, existen mecanismos para que los progenitores puedan reclamar en el ámbito que sea necesario la restitución inmediata de su hijo, de su hija, de sus hijos o hijas al lugar de residencia habitual. Los convenios de los cuales la República Argentina son parte es la Convención de La Haya de 1980 y una Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Niños. Esos son los 2 tratados internacionales. Hay un tercer tratado que es un bilateral entre Uruguay y Argentina, pero ha quedado en desuso toda vez que los convenios más utilizados son tanto la Convención de La Haya como el Convenio Internacional. ¿Esto qué les permite? Les permite a los padres y a las madres que han sido víctimas de una situación como la descrita, poder solicitarle al Estado extranjero o a la República Argentina, si fuera el caso, la restitución inmediata de un niño en base a estos tratados internacionales. Es decir, que permite un puente para rápidamente poder dar solución a estos temas. Pero qué importante tener esta información, porque sin esta información la gente no sabe cómo proceder en este tipo de situaciones y pierde muchísimo tiempo. Y acá el factor tiempo es fundamental.
Y tal vez, María Fernanda, como vos recalcás que la gente no sabe, es porque por ahí piensa como pensaba yo, antes de meterme en el tema, que para sacar un niño, un adolescente del país, un menor de edad, acompañado por uno solo de sus padres, es necesaria la autorización del otro cónyuge, cualquiera sea el sexo. ¿Y cómo es que logran salir del país o ingresar a la Argentina, si es que el problema está en otro lado, cuando no está esa autorización? Muy buena tu pregunta. Por empezar, es verdad que la República Argentina exige como un recaudo para que estos niños, niñas o adolescentes que están del país tengan la autorización de ambos progenitores y no es que salen conjuntamente con ellos. La realidad es que existen pasos, lamentablemente, por donde estos niños, niñas y adolescentes pueden salir, pero además es muy común los casos en los que salen con una autorización de viaje y después se produce lo que se denomina la retención ilícita, es decir, salen con una autorización pero no vuelven en el tiempo establecido. Eso en cuanto a la legislación argentina. Ahora, hay muchos otros países que no exigen el hecho de que se requiera la autorización del otro progenitor para poder salir del país. Y entonces es muy fácil que los niños puedan ser trasladados a algún país extranjero y en este caso es muy común que lo sea en la República Argentina. También sabemos de las fronteras permeables que tenemos y al tener límites muy fáciles con Paraguay, con Uruguay, con Chile, es muy frecuente los procesos de restitución con esos países. Aunque no escapan tampoco los países como Estados Unidos y también países de Europa, Exactamente, sí, ya hemos visto algunos casos realmente que conmueven por el tiempo que pasa y que se los aleja de uno de sus padres y realmente es increíble, ¿no?, que a veces puedan suceder estas cosas, pero bueno, vos como especialista en Derecho Internacional y dedicada a este tema, nos podrás contar a ver si ese caso emblemático de Gabriela Díaz Uriburu cambió algo después la legislación o siguió todo igual como estaba antes. No, por supuesto que cambió muchísimo. Creo que el caso de Arias Uriburu y todo lo que ella hizo a partir de esto para sensibilizar y dar información fue fundamental, porque nos permitió ver el hecho de que, existen este tipo de situaciones, que hay muchas madres y padres peleando, no solamente en el ámbito internacional, sino en el ámbito local, por mantener el contacto con sus hijos y hijas, y qué necesario que es una legislación y procedimientos abreviados para poder dar a la justicia herramientas para cortar los plazos. Porque en el fondo, las víctimas de todo esto, los adultos de alguna manera u otra sufrimos y podemos procesar un poco mejor, pero las víctimas de todo esto son los niños, niñas y adolescentes que no entienden por qué papá no bebe más, mamá se fue, mismo han llegado muchas veces hasta decir, bueno, tu papá se murió, tu mamá te abandonó y no te quiere más, metiendo cosas falsas en la idea, en las cabecitas de los niños, niñas y adolescentes que crecen con estas situaciones. Entonces, qué importante es el factor tiempo, llegar a tiempo a esas situaciones, no permitir que esto se estire en el tiempo y que de alguna manera se consoliden situaciones totalmente ilícitas y dañinas para estos niños, niñas y adolescentes. María Fernanda Castelli, abogada especialista en Derecho Internacional, dedicada al tema restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué aconsejás vos? Porque esta nota la escuchan, pero va a las redes, después se generan comentarios. ¿Qué aconsejás vos para aquellos matrimonios que están compuestos por personas de distintas nacionalidades y que hoy estén bien, o que se estén formando, o que se estén por casar? ¿Qué aconsejás ante un posible conflicto? ¿Cualquier abogado? ¿Hay que ir a un lugar en especial? ¿Hay que ir a un juzgado de familia? ¿Qué se aconseja? Bueno, el primer consejo es informarse justamente para poder prevenir ese tipo de situaciones y también para no incurrir en algún tipo de ilicitud muchas veces sin saberlo. Nosotros tenemos muchísimos casos, por ejemplo, con la República de Paraguay, donde quizás las personas
sacaban a los niños para que los cuidara algún familiar en ese país sin ni siquiera saber que lo que estaban cometiendo era un acto ilícito, porque la residencia habitual de los hijos era la Argentina y que por ende no se podía cambiar esa residencia habitual o centro de vida sin el conocimiento o consentimiento del otro progenitor o sin una venia judicial supletoria en caso que las partes no se pongan de acuerdo. Entonces, la información es fundamental, saber que esto se puede prevenir, que existen algunas alertas que podemos leer en una relación que se empieza a deteriorar y que empiezan a aparecer algunas alertas de que puede llegar a ocurrir una sustracción internacional o una retención ilícita. Al momento de una autorización de viaje, por supuesto, siempre con límite de tiempo y estableciendo que la residencia habitual del niño, niña o adolescente es la República Argentina, que es el lugar donde tiene que retornar. Con lo cual eso ya nos está dando una herramienta para poder pelear el día de mañana en el caso de que existiera una retención ilícita. Por supuesto, acercarse a las organizaciones judiciales que tengan cerca de su zona, están todos bastante bien preparados. En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación existe una oficina especializada en temas de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes que brindan información sobre estos temas. Así que pueden googlearlo, dirigirse, mandar un mail y estar siempre informados ante cualquier duda que tengan sobre esto. María Fernanda, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, por lo didáctico de la charla y bueno, en algún momento si andás por esta Mar del Plata, que sabemos aprecias mucho todo lo que tiene que ver con el mar, así que ahí haremos la continuidad de esto que es tan importante para aquellos que en algún momento lo padecen, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Totalmente. Gracias a vos, es un tema apasionante. Mar del Plata es pionero en muchas de estas cuestiones, en resoluciones que tienen que ver con estos casos, así que ha tenido muchos de estos casos con soluciones muy efectivas, así que te agradezco yo la oportunidad y por supuesto siempre dispuesta para poder seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias, ahí estuvimos con María Fernanda Castelli, como te contaba, es una abogada especialista en Derecho Internacional y que se dedica a estos temas de restitución de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de parejas de distintas nacionalidades cuando ocurren los hechos y hay que intervenir de país a país.